este caso se nos pide que completemos esta tabla de distribución correspondiente a la estatura de un grupo de 40 jóvenes, ¿ya? En este caso la variable es estatura, es una variable continua, por eso ustedes pueden ver ahí los intervalos. Como les comenté en la guía anterior, en la resolución que hicimos de cómo completar una tabla, un cuadro de distribución de frecuencia incompleto, deben hacerlo por fila. Es la forma que finalmente es como uno construye una tabla, por lo tanto si está incompleta es así como debe completarla. Nuestra tabla sería eso. Ahí tenemos nuestros datos, porque en esta explicación lo interesante va a ser explicar la segunda parte del ejercicio de este ítem 3, que corresponde a graficar. Fíjense que solamente nos dicen graficar, por lo tanto es el único dato que tenemos. Ahora nosotros debemos decidir qué queremos graficar. Si quisiéramos graficar porcentajes, por ejemplo, inmediatamente pensamos en un gráfico de sectores, ¿ah? O un gráfico circular, también se llama. Ahora, si tuviéramos o quisiéramos graficar barras separadas, tampoco podríamos hacerlo, porque en este caso no se justifica, porque es una variable continua. Las barras separadas corresponden a o se utilizan para frecuencias y para variables discretas. Por lo tanto, en este caso, como es una variable continua de intervalos, el gráfico adecuado sería el histograma, que es lo que vamos a comenzar a generar en este momento. Fíjense que nosotros lo que queremos graficar, de acuerdo a los datos y a esa tabla que nos dieron al comienzo, son las estaturas de un grupo de jóvenes. Las estaturas es la variable, ¿ya? La variable estatura. Por lo tanto, las estaturas deben ir en el eje X, en el eje horizontal. Deben ir dispuestas tal como aparecen en nuestra primera columna de la tabla, que son los intervalos. Es decir, lo que tenemos que hacer es poner en el eje horizontal los intervalos, los números, los límites de estos intervalos. 161, 168, 175, etcétera, como lo pueden ver aquí en el gráfico que se está armando en este momento. Repito, en el eje X simplemente puse o se anotan los límites de cada intervalo. De ahí la ventaja que tiene realizar los intervalos con la fórmula de Sturger, porque me permite que todos los intervalos tengan en la misma amplitud. Por lo tanto, las barras que voy a dibujar más adelante van a quedar exactamente del mismo ancho. Eso yo creo que es una buena ventaja, un beneficio a la hora de graficar. En el eje Y, que es el eje vertical, deben ir las frecuencias. En este caso, las frecuencias que tiene cada uno de los intervalos, que en este caso son los números de jóvenes que están en cada uno de los intervalos en términos de la estatura. Por ejemplo, en la primera fila hay 3 jóvenes que miden entre 161 y 168 centímetros. Uno con 1,61 m y 1,68 m. Por lo tanto, en el eje vertical deben ir las frecuencias. En este caso me guié por la tabla. La tabla tiene como máxima frecuencia 11, por lo tanto yo fui de 1 en 1 y marqué 11. ¿Cómo se empieza a graficar o a construir el gráfico? Simplemente elevando una barra que tenga alto tal como la frecuencia lo indique. Por ejemplo, en la primera barra que va de 161 a 168 debe elevarse hasta 3, que es la frecuencia de ese intervalo. Segunda barra, la debemos elevar de 165 a 100, perdón, de 168 a 175, la debemos elevar a 6. El intervalo 175-182 tiene frecuencia absoluta 9. El siguiente intervalo tiene frecuencia 4. El intervalo de 189 a 196 centímetros, en ese intervalo existen 11 jóvenes, por lo tanto la barra debe llegar a 11. Y así
hasta llegar al último, que es de los 203 centímetros a los 210, 5 jóvenes, 5 personas. Es decir, ahí tenemos todas nuestras barras diseñadas. ¿Qué es lo que vamos a construir ahora? Vamos a agregar, a unir con una línea todos los puntos medios de las cúspides, si se dan cuenta. Cada cúspide de la barra, punto medio, se une con el siguiente punto medio de la siguiente barra hasta llegar a la última. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, esos puntos medios de cada una de esas barras no son más ni menos que las marcas de clase. ¿Qué es el punto medio del intervalo? Es el promedio, en realidad, de los límites del intervalo. Por lo tanto, fíjense que en este momento hemos graficado y tenemos graficado en la tabla que se solicitaba. La graficamos con este tipo de gráfico que se llama histograma. El histograma se le llama a todas las barras que ustedes ven que están pegadas unas con otras por los intervalos, y además está compuesta por el polígono de frecuencias, que es ese polígono verde que ustedes ven. Por lo tanto, yo podría sacar las barras y dejar solo el polígono de frecuencia y representa exactamente lo mismo. Finalmente, se debe consignar de que a partir del gráfico, solo miren al lado derecho el gráfico, el polígono de frecuencia y el histograma. A partir de él yo puedo generar la tabla. Por ejemplo, miro hacia abajo, miro abajo en la fila, en el eje horizontal, y puedo ver cuáles son los intervalos: 161, 168, se repite el 168, 175, etcétera. Puedo generar toda la columna de los intervalos. La marca de clase es un cálculo, y las frecuencias es ¿qué me da la frecuencia? El alto de cada una de las barras del histograma.